Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas. Hoy es 2 de diciembre de 2025, se vive con intensidad la fiesta de la capital. Vemos esta imagen en vivo desde el sur de Quito, en la avenida en el sector de la Atahualpa, la avenida Rodrigo de Chávez. Hay un cielo parcialmente nublado. Miren al fondo, más hacia el sur, cómo empieza a despejarse la cordillera de los Andes. 9 grados Celsius a esta hora. Liz, ¿cómo estás? Milton, amigos, buenos días. Qué gusto compartir con ustedes en esta mañana. Quiero mostrarles también cómo amanece Guayaquil en este martes 2 de diciembre. Veamos una panorámica también. Corresponde a la vía de la costa, tomada por nuestro dron. Un tráfico bastante fluido, algo que me llama la atención. Normalmente ya a esta hora comenzamos a ver... Casi no hay ni autos. Casi no hay, por eso te digo, me llama la atención, porque normalmente ya a esta hora hay bastante movimiento vehicular en esta vía del norte de la ciudad. Cielo nublado, 24 grados Celsius de temperatura. Liz, qué gusto saludarte. Bienvenida a Quito. Solo cuando hay fiesta viene a la capital. ¿Qué tal? Por eso vengo, porque hay fiesta. A darle duro al piso. No, pero qué bueno que ya en Quito se esté viviendo ese ambiente de fiesta. Milton, el gusto es mío de poder compartir contigo aquí y con nuestros amigos. Y lista para empezar. Empezamos a contarles quiénes nos van a acompañar hoy. Van a estar las asambleístas Natalie Farinango y Mónica Alemán para hablar sobre la proforma presupuestaria 2026 que se aprobó el fin de semana en la Asamblea Nacional y que ha generado mucha polémica. ¿Está financiada? ¿No está financiada? ¿Hay recortes o no? Bueno, eso hablaremos con las dos asambleístas. Seguimos analizando este tema que también preocupa, la irregularidad en el tema de apuestas deportivas. Hoy nos va a acompañar la abogada tributarista Andrea Moya. Bien, entonces empezamos con las noticias. El IES y el Ministerio de Salud ampliaron por 30 días más de emergencia para la compra de medicamentos. Esto luego de que en la primera declaratoria solo lograron concretar el 10% de los contratos para medicinas y 7% en dispositivos médicos. Santiago tiene 5 años, pero su estatura es la de un niño de 1 año y medio. Tiene una enfermedad genética denominada acondroplasia y requiere un tratamiento diario que bordea los $800. Medicamento que en el IES no hay. Se tuvo que demandar al Estado para solicitar una medicación, pero no tenemos respuesta. A finales de septiembre de este año, tanto el IES como el Ministerio de Salud declararon la emergencia para la adquisición de medicamentos. El plazo de 60 días culminó y los resultados fueron mínimos. Solo lograron concretar el 10,9% de contratos en lo que respecta a medicinas y el 7,5% en cuanto a dispositivos médicos. Y estos procesos fueron declarados desiertos, no existieron participantes y las condiciones en las cuales se emitan estos procesos de compra son las correctas. También hay que revisarlas, porque no se puede abastecer una unidad de salud y mucho menos 101 en 8 días como estaban puestos en algunos de los pliegos. Frente a esos limitados resultados, ambas instituciones anunciaron que ampliarán el plazo de la emergencia 30 días más. Según cifras del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, el abastecimiento promedio de los hospitales del IES es de apenas el 65%. Uno de los más críticos es el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, en donde solo se registra un abastecimiento del 42,5%, mientras que en el Ministerio de Salud la situación es aún peor. El abastecimiento promedio es del 55% y el Enrique Garcés en el sur de Quito se lleva la peor parte, con solo el 25% de abastecimiento. Números que esconden realidades de carne y hueso. Belén Merizalde, Teleamazonas. En Guayaquil, 37 de los 40 prestadores de servicios externos del IES suspendieron la atención a los afiliados. Las instalaciones de estos centros ahora lucen vacías porque la deuda obliga a despedir a trabajadores e incluso a brindar solo atención médica privada. A nivel nacional son más de 390 prestadores externos del IES que exigen el pago de más de 1.300 millones de dólares. Solo 2 de 6 convocados para rendir versión en el caso magnicidio Fernando Villavicencio se presentaron ayer en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Se prevé una ampliación de la instrucción fiscal del caso por 30 días más.
Solo un abogado de los 4 procesados en el caso magnicidio Fernando Villavicencio llegó hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha para escuchar la versión de 5 personas solicitada por el exministro del Interior y también procesado como autor mediato del crimen, José Serrano. Se trata de Boanerges Villagómez, Patricio Carrillo Rosero y Jorge Luis Vargas, quienes no acudieron. A ellos se suma la versión de Paco Alcocer, presunto testaferro y operador económico de Javier Jordán, solicitada por las hijas de Fernando Villavicencio, pero tampoco asistió. Mientras tanto, María Paula Christiansen, cónyuge de Serrano, entregó su declaración vía online. No obstante, las defensas cuestionaron su versión. No hay nada trascendental que la señora haya aportado en este caso. Hemos recibido es una desviación del proceso principal. Se ha entorpecido la instrucción fiscal. Esto se da luego de que el pasado viernes la jueza de Azuay, Paola Beltrán, autorizó que se allanaran los domicilios de Juan Carlos Salazar y Jesús Naranjo, abogados del prófugo Javier Jordán. En la boleta de allanamiento se señala que en su intento de desacreditar el trabajo de Fiscalía, Jordán anunció el testimonio rendido por Marcelo Lazo, testigo del Ministerio Público en el caso Metástasis, con el que insisten en seguir imponiendo narrativas sin sustento. Los abogados de cierto personaje que está como procesado quieren hacer válidos circunstancias o narrativas que están haciendo ver de que han podido actuar con compra de conciencias. Si Fiscalía determina que existen nuevos elementos de convicción, podría ampliar la instrucción fiscal del caso por 30 días más a partir del 2 de diciembre. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. En medio de contradicciones se efectuó la audiencia del caso Malvinas. Un militar bajo cooperación eficaz de la Fiscalía admitió haber ocultado información por temor a represalias y ofreció disculpas a los familiares de los menores. Mientras otro de los investigados desmintió encubrimiento y haber participado de actos violentos. El juicio entró en su fase decisiva la semana pasada, luego de que la Fiscalía cerrara la presentación de sus pruebas el 24 de noviembre. Ecuador atraviesa una fuerte crisis. La producción de petróleo cayó en 23% en el tercer trimestre de este año. Si la situación no mejora, Ecuador podría dejar de ser un país exportador en 5 años. La producción petrolera atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según el último informe del Banco Central, en el tercer trimestre de este año, la caída representó un 23%. En los últimos 10 años, la producción petrolera ha caído en 100.000 barriles por día y la Agencia Internacional de Energía estima que va a caer otros 110.000 barriles en los próximos 5 años. En este año particularmente lo que tuvimos, suspensión de las operaciones de SOTE que tuvimos por alrededor de 34 días y esto obviamente tiene una repercusión en nuestra capacidad de exportación. A eso se suma que cada vez las importaciones de derivados de petróleo como la gasolina, el diésel y el gas doméstico crecen. El mismo Banco Central explica que entre enero y septiembre de este año, las importaciones sumaron 37,93 millones de barriles, es decir, un crecimiento de 9,3% en volumen respecto al mismo periodo de 2024. Significa que muy pronto, en menos de 5 años, será más la importación de combustibles que la producción de petróleo. Principalmente nosotros necesitamos cubrir el sector automotriz, la demanda del sector automotriz. Nosotros importamos alrededor del 70% del total. Así, lo que gana Ecuador por exportar petróleo es ligeramente superior a lo que gasta en importar. En 2025, por ejemplo, las exportaciones representaron 5.378 millones y las importaciones 5.283, mientras que para 2026 la Proforma establece 5.926 millones en crudo y destinará 4.981 millones en importaciones, es decir, una fina línea de apenas el 15% de diferencia. Y sin inversión, la crítica situación de la estatal petrolera solo empeorará, y las cifras dan cuenta del abandono. En 2024 la inversión fue de 1.649 millones de dólares, y en lo que va de este año apenas invirtieron 295 millones, es decir, 82,9% menos. La billetera del Estado es escasa para poder sacar adelante un sector como este. Entonces, el desafío del país es dar la vuelta a este modelo, abrir la puerta a la inversión privada, acabando con el monopolio estatal. Así el panorama plantea una advertencia urgente. Belén Merizalde, Teleamazonas. Bueno, el motivo por el cual mi querida Liz está en Quito. Vamos a revisar ahora entonces cuál es el ambiente previo a la serenata quiteña que se va a realizar en la Plaza de la Independencia. La propia serenata del presidente. Vámonos, Steffi Paz está en el lugar para contarnos detalles. Steffi, buenos días.
Así es, ¿qué tal Liz, Milton? Amigos televidentes, muy buenos días, 7 de la mañana con 11 minutos. Miren cómo se adornó ya el balcón del Palacio de Carondelet, aquí en la Plaza de la Independencia. Está todo listo para la serenata que se realizará esta mañana. A partir de las 10 de la mañana los ciudadanos tienen previsto concentrarse en la Plaza del Teatro y luego venir caminando por las calles del centro histórico de la capital hasta llegar a esta, la Plaza Mayor, la Plaza Grande, en donde se realizará ya esta serenata que, según anunció la ministra de Gobierno, se da desde colectivos ciudadanos al presidente de la República. Esto, recordemos, también tras la cancelación por parte del municipio de la capital. Es tradicional que el Cabildo realice este saludo al presidente de la República. Sin embargo, en esta ocasión, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció que no se realizará esta serenata por parte del municipio. Es por ello que desde el gobierno anunciaron que colectivos ciudadanos realizarán esta serenata que el día de hoy se realizará aquí en la Plaza de la Independencia hacia el presidente de la República, Daniel Noboa. Todo está listo, podemos ver ya que a esta hora hay gran cantidad de movimiento también aquí en los exteriores del Palacio Presidencial. Se ha extendido también un poco el vallado que generalmente se encuentra en esta zona. Hay personal también de las Fuerzas Armadas que se encuentra en este lugar y los parlantes están desplegados también, al igual que toda la indumentaria en los exteriores del balcón de la Presidencia de la República. Esa es la información. Nosotros nos mantendremos en este punto para seguirles informando en nuestras siguientes emisiones. 7 de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días. Gracias, Steffi. Vamos a hacer una pausa, Liz. Ya regresamos con las entrevistas, Milton y amigos. Ya pues.